este día domingo en la casa del Señor. Amén. El día domingo históricamente ha sido el día de congregarse para la iglesia, ya que del judaísmo se heredó el día sábado, que el Señor había establecido para que la iglesia se reuniera y guardase en el sábado. Pero en el establecimiento de la era de la iglesia primitiva dejó de reunirse el sábado para congregarse el día domingo, porque el día domingo, hermano, fue el día de la resurrección del Señor Jesús. Y nosotros hasta este día, hermano, más de 2000 años de historia de la iglesia, seguimos reuniéndonos los domingos. Y qué bueno que ustedes toman en cuenta este día de congregarse. No sé si estamos conectados al internet y a Guatemala, a los hermanos. ¿Estamos en Guatemala? No, en Guatemala en el internet solamente. Entonces les enviamos un saludo, hermanos, a los que nos están viendo. Estamos en el internet, hermanos, allá atrás. Les envían un saludo a los que nos están mirando en el internet, hermanos. Vamos a leer la palabra del Señor. Normalmente el domingo tenemos un mensaje de restauración o de hermanos evangelístico, pero hoy queremos continuar con el estudio. Hoy vamos a tener un estudio, así es que vamos a ir despacio. Vamos a tener el estudio como a continuación de la doctrina de, hermanos, la Trinidad. El día jueves pusimos el primer capítulo, el primer tema, y no sé si se recuerdan, hermanos, el tema era: el sabelianismo no es una doctrina apostólica, y casi 60 personas llamaron para pedir el mensaje, aparte de los que se llevaron de acá. Y yo creo que eso, hermanos, está trayendo mucha bendición, porque inclusive hubieron, dice hermano Nelvin, personas de la fe en Jesús que le llamaron para pedir el mensaje porque le dijeron que estaban interesados en todo el estudio. Y eso nos alegra el saber, hermanos, que no solamente se va a enriquecer el conocimiento de la iglesia, sino que, hermanos, también vamos a sacar muchos del error a la verdad de Dios. Así que vamos a leer entonces la palabra, vamos a entrar en materia y lo vamos a hacer en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 15. Primera Pedro, capítulo 3, versículo 15, hermanos y hermanas. Bienvenidos todos los amigos que vienen a instalaciones de Iglesia Cristiana Última Llamada de Restauración. Hoy vamos a ir a la historia y vamos a leer mucho de la historia. Vamos a penetrar un poco, hermanos, sobre en qué creían los apóstoles y los padres apostólicos. Así que decidimos continuar hoy domingo, porque aquí en la iglesia, aquí hay suficiente palabra, hermano, y vamos a tomar este día domingo para estudiar la palabra. Primera Pedro, capítulo número 3, versículo 15. ¿Lo tienen, hermano? Y las hermanas, dice de la manera siguiente: si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y aquí está la parte más importante: y están siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay. Lo leemos de nuevo, hermanos: la esperanza que hay en vosotros. Si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia
ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, y en medio de cada uno de los presentes, te suplicamos, te pedimos que nos des la guianza, el conocimiento, la revelación para entender, Señor, estas virtudes eternas, estas verdades profundas, Señor, que están plasmadas en tu palabra, y que a lo largo de la historia, Señor, hay indicios, registros, Señor, de lo que practicaron nuestros padres, la iglesia primitiva, oh Dios. Padre, sabemos que la herejía va a querer golpear la salud del evangelio. La herejía va a querer romper con la vida de la iglesia, Señor. Pero tú siempre guardarás y preservarás la santidad de tu palabra, la reverencia de la doctrina, Señor. En tu nombre, Padre, revélatenos a nuestra vida y ten misericordia de este siervo inútil, Padre, para que podamos presentar esta enseñanza a la luz de lo que tú nos vas a enseñar, Padre. Amén, Padre. Y amén. Pueden decir amén, hermanos. Pueden sentarse todos, hermanos y hermanas. Como dijimos, hermanos, la semana pasada, el tema general que hemos abordado es con respecto a la doctrina de la Trinidad. Una de las doctrinas, hermanos, donde está asentado el cristianismo. Una de las doctrinas que desde el origen de la iglesia primitiva, hermanos, se ha creído y se ha practicado. Y ya tocamos, hermanos, como primera parte introductiva a esta enseñanza, lo que fue el sabelianismo. No es una doctrina apostólica. Y estuvimos viendo, hermanos, a lo largo de la historia, y también, hermanos, estuvimos analizando quiénes son los sabelianos modernos. Y dijimos, hermanos, que los sabelianos modernos son los que se dicen ser llamar y se autodenominan Iglesia Apostólica en la fe en Jesús. ¿Se recuerdan cuál era la otra denominación más fuerte, hermanos? La Iglesia Pentecostal Unida. Y después siguen grupos minoritarios como, hermanos, la Luz del Mundo, los Solo Jesús, los Jesús Solo, los del Nombre. Pero hoy, hermanos, a la luz de lo que queremos estudiar, vamos a hablar en qué creían los apóstoles y los padres de la iglesia. ¿En qué creían los apóstoles y los padres de la iglesia? Pero para que nosotros entendamos, hermanos, en qué creían ellos, es importante que conozcamos quiénes eran los apóstoles, quiénes eran los padres apostólicos. ¿Por qué se les llama padres apostólicos? Yo quizás no voy a redundar, hermanos, o a hablar mucho sobre los apóstoles, porque espero que ustedes ya se los conozcan de memoria. Los apóstoles, los 12 apóstoles que el Señor Jesucristo llamó en su ministerio. ¿Se saben el nombre de los 12 apóstoles, hermanos? Porque si no se lo saben, se los vamos a dejar de memoria. Porque no podemos, hermanos, estar en el evangelio sin conocer, hermanos, quiénes fueron los primeros que llevaron la luz de la palabra del Señor. Entonces, hermanos, como ya conocemos los apóstoles, no voy a enfocarme mucho sobre la vida de ellos, los 12 apóstoles que el Señor llamó y que después, posteriormente, hermanos, Judas se ahorca y hermano, llama a un repuesto. Estos 12 hombres, hermanos, que más adelante los estaremos abordando en cómo ellos tomaban el tema de la Trinidad. Pero sí quiero referirme a los padres apostólicos. No sé si saben quiénes son los padres apostólicos, me imagino que no.
Porque si no saben quiénes son los apóstoles, imagínense mucho peor quiénes serán. No van a saber quiénes son los padres apostólicos. Pero para eso estamos esta enseñanza, para que ustedes y yo podamos aprender y podamos indagar más de estos hombres de Dios que creyeron en la Santa Trinidad, hermanos. Digan amén. Los padres apostólicos fueron, hermanos, los discípulos de los apóstoles. ¿Quiénes fueron los padres apostólicos? Los discípulos de los apóstoles. Los que, hermanos, estuvieron más cerca de ellos en el tiempo. Es decir que inclusive, hermanos, algunos de los padres apostólicos conocieron a los discípulos, conocieron, perdón, a los apóstoles. Muchos de los padres apostólicos conocieron, llegaron a conocer a los propios, a los originales apóstoles. Es decir que las enseñanzas de los padres apostólicos son enseñanzas frescas, enseñanzas, hermanos, cercanas a lo que fue la vida de los 12 apóstoles. Es decir, hermanos, que se cree que muchos de ellos llegaron a conocer a algunos apóstoles. Por ejemplo, les voy a dar como un adelanto: Policarpo, dígalo, Policarpo, Policarpo, que fue pastor de la iglesia de Esmirna en el año 150. En el año 158 más bien murió Policarpo. Policarpo llegó a conocer a Juan, era oidor del apóstol Juan, el teólogo. Entonces, es decir que estos padres apostólicos fueron personajes que en algunas ocasiones estuvieron en la audiencia de los propios 12 apóstoles, escucharon de los labios de los propios apóstoles las enseñanzas. Es decir que, hermanos, los padres apostólicos son, hermanos, testigos oculares de, hermanos, de las enseñanzas que brotaban de los labios de los 12 apóstoles, hermanos. Amén. Ellos, hermanos, no solamente fueron testigos de las enseñanzas, como les dije, Policarpo. Papías es otro padre apostólico. ¿Cómo les dije, hermano? Papías. Bernabé, que fue compañero de Pablo. Ya más adelante lo vamos a estudiar con más detalle. Se los estoy dando como adelanto. Clemente de Roma. ¿Ya se les quedó alguno, hermanos? De los padres apostólicos. Se los van a aprender hoy. ¿Quién fue el primero, hermano? Policarpo, que murió en el año 158 después de Cristo, martirizado en Esmirna. Porque, hermanos, este hombre estuvo dispuesto a morir en la hoguera con tal de no renunciar el nombre del Señor. Cuando lo iban a matar le dijeron: Policarpo, estás a punto de morir. Lo tenían colgado en la hoguera para quemarlo vivo. Y le dijeron: si hoy renuncias a la fe, te salvamos de este martirio. Y él dijo: 88 años le he servido a Dios de los cielos y nunca me ha fallado. ¿Cómo voy a negar la fe de mi Señor, hermano? Este Policarpo, hermanos, escuchó de los labios de Juan las enseñanzas. Fue muy amigo de Juan el teólogo. Papías. ¿Cuál fue el otro que les dije, hermanos? Clemente de Roma. Y Bernabé, que, hermanos, también fue compañero de Pablo. Estos, hermanos, fueron allegados a los 12 apóstoles. Estuvieron cerca de los apóstoles. Es decir, hermanos, que estos hombres fueron testigos de la tradición primitiva. Lo que los 12 apóstoles enseñaron, escribieron, lo heredaron estos padres apostólicos. Por eso se le llama padre apostólico, porque fueron los primeros, las primeras cabezas. Después de los 12 fueron las cabezas, los que, hermanos, los hombres receptores que iban a seguir, hermanos, llevando la enseñanza del Señor, el evangelio, y que iban a salvaguardar la enseñanza de la palabra del Señor, hermanos. Amén. Pero no solamente fueron testigos oculares de las enseñanzas, no solamente fueron amigos de los discípulos, de los apóstoles, estos padres apostólicos, sino que escribieron. ¿Qué, hermanos, qué hicieron? Escribieron muchas cartas, escribieron muchos manuscritos que hasta este día se conservan. Usted puede comprar un libro que se llama Los Padres Apostólicos, y ese escritor
de ese libro se llama Alfonso Ropero. Puede comprar ese libro y usted va a encontrar en ese libro todo lo que los padres apostólicos escribieron, las enseñanzas de los padres apostólicos. Porque, hermanos, aunque sus enseñanzas, sus manuscritos, lo que ellos enseñaron no se escribió, no se puso en el canon de las Sagradas Escrituras, porque ustedes saben que aquí tenemos 66 libros, hermanos, que fueron escritos por hombres de Dios. 66 libros que fueron aprobados como libros revelados e inspirados por el Espíritu Santo. Pero aparte de estos libros que están en la Biblia, estos padres apostólicos escribieron cartas, enseñanzas, manuscritos, que aunque no aparecen en la Biblia, esos libros son libros, hermanos, cartas, manuscritos que tienen gran importancia, gran revelación, grandes verdades. Y en las enseñanzas de los padres apostólicos, ahí, hermanos, ellos enseñan y revelan cómo la iglesia en los primeros 150 años descansó en la enseñanza de la Santa Trinidad. Eran hombres que creían en la Santa Trinidad. Por lo tanto, hermano, no podemos creer lo que los sabelianos están tratando de enseñar, que los padres apostólicos, ellos eran de la fe en Jesús, hermano, cuando tal cosa es errónea. En esos libros, enseñanzas, manuscritos, ¿qué más les dije? Cartas que los padres apostólicos escribieron, ahí no se menciona ni huellas hay del sabelianismo. Usted puede buscar ese libro. ¿Cómo les dije que se llamaba el autor? Alfonso Ropero. Los padres apostólicos, y ahí están las cartas que escribió Bernabé, las cartas que escribió Clemente de Roma, las cartas y manuscritos que escribió Papías, las cartas y el martirio de Policarpo. Ahí está todo. Y ahí en esas enseñanzas, en esos registros, en esos manuscritos, no se encuentra tal enseñanza de los Jesús solos, no se encuentra tal enseñanza del sabelianismo, porque esos padres apostólicos heredaron de los apóstoles las sagradas escrituras, la revelación de Dios, la enseñanza de la Santa Trinidad, la enseñanza pura del Evangelio, hermano. Amén. Y esos son libros, hermanos, válidos. Son libros que usted los puede obtener. Vamos a entrar entonces, yo les voy a mencionar por lo menos 7. Anoten, hermano. Anoten, para que ustedes conozcan quiénes fueron los padres apostólicos. El primero, hermanos, que voy a mencionar es el autor de lo que se conoce como la Didache. Hay un manuscrito al cual se le llamó, ¿cómo, hermanos? Didache. Oiga lo que eso significa. Este era un escrito el cual se conocía como la doctrina de los 12. Eran instrucciones de los apóstoles y apareció en los primeros años del siglo segundo. Era un conjunto de normas morales e instrucciones litúrgicas. Lamentablemente el autor de este, hermano, libro, de este manuscrito llamado Didache, no se encuentra el nombre de este actor, pero este actor de la Didache es un padre apostólico, hermanos, amén. Y Didache significa la doctrina de los 12 apóstoles. O sea, ese libro que este escribe, llamado Didache, era como, hermano, la doctrina de los 12 apóstoles. Era en lo que creían los 12 apóstoles. Y en ese, hermano, en ese manuscrito llamado Didache, ahí, hermano, lo que habían eran instrucciones morales que se habían escrito por los 12 apóstoles e instrucciones litúrgicas de la iglesia. Entonces, el primero que yo menciono es el autor de este manuscrito llamado, ¿cómo, hermano? Didache. El segundo es Clemente de Roma. Y note que este hermano, les dije que apareció en los primeros, a mediados o en los primeros años del siglo segundo. Clemente de Roma escribió un manuscrito, el segundo padre apostólico. Escribió un manuscrito a la iglesia de Corinto a comienzos del año 97, estando aún con vida el apóstol Juan. Clemente de Roma escribe una carta, ¿dónde les dije, hermanos? ¿O a quiénes?
a Corinto, estando vivo aún el apóstol Juan. Y eso fue en el año 97 después de Cristo. Claro, esa carta de Clemente a Corinto no aparece aquí en la palabra del Señor, pero está el registro, está el manuscrito, hermanos, amén. Tercero, Ignacio de Antioquía. Y este Ignacio de Antioquía escribió varias cartas que no se encuentran también en lo que es el canon de la palabra, pero están los registros. Si usted compra ese libro que les dije, Los Padres Apostólicos, ahí va a encontrar las cartas que escribió Ignacio de Antioquía, y a las iglesias que les escribió fue a los efesios. Ignacio de Antioquía les escribió a los efesios, les escribió a los magnesios, les escribió a los tralianos, les escribió a los romanos, les escribió a los filadelfios, les escribió a los esmirnanos, y le escribió una carta a Policarpo aproximadamente en el año 110 después de Cristo. Entonces este Ignacio de Antioquía es otro padre apostólico que escribió muchas cartas a estas iglesias que mencioné. Y ahí, hermanos, en cada una de esas enseñanzas, cartas que estos hombres escribieron, hombres fidedignos, hombres fieles, hombres centrados, hombres que habían sido discípulos de los apóstoles, y en sus cartas, en sus enseñanzas que escriben a estas iglesias, no se encuentra tal enseñanza del sabelianismo, no se encuentra tal enseñanza que no se creía en la Trinidad. Al contrario, en las enseñanzas de estos hombres a estas iglesias recalcan la enseñanza de la Santa Trinidad. Aleluya, digan gloria a Dios, hermanos, amén. Amén, hermanos. Cuarto es Policarpo. Y Policarpo escribió, hermanos, en el año 110. Quinto fue Papías de Herápolis. Oiga lo que este hombre, hermanos, tuvo en su experiencia. Papías de Hierápolis conoció al apóstol Juan y fue muy amigo de Policarpo. Existen 5 libros que escribió Papías y que llevan el título de Expresiones de los discursos del Señor. ¿Cuántos libros escribió Papías, hermanos? 5 libros que llevan el nombre Expresiones de los discursos del Señor. Y en esos 5 libros que este hombre, como padre apostólico, que escuchó de las enseñanzas de Juan, porque lo conoció y fue amigo de Policarpo, no se encuentra que este hombre hable, hermano, de un Dios que se convierte en Hijo y en Espíritu Santo. Al contrario, estos hombres recalcan la enseñanza de la Santa Trinidad, hermano. Digan amén, aleluya. Otro, hermano, sexto, Bernabé. ¿Quién les dije, hermanos? Bernabé. De Bernabé encontramos en Alejandría una carta que se atribuye al compañero de Pablo. Hay una carta que se encontró en Alejandría ¿quién la escribió? Les dije, hermanos, Bernabé. ¿Y quién era Bernabé, hermanos? ¿Quién era Bernabé, hermanos? Compañero de Pablo. Y si Bernabé en la carta que escribe a estos de Alejandría no habla de el sabelianismo, hermano, es porque él no escuchó del apóstol Pablo tal tontería, sino que fue un hombre que lo que escuchó del apóstol Pablo lo conservó en su corazón y preservó la enseñanza pura, la leche pura, la crema pura de la enseñanza, hermano. Miren para acá, hombre, y digan gloria a Dios, al Señor. Uno más que les menciono es Hermas de Roma. Su escrito fue muy probablemente entre los años 97 al año 100. ¿Cómo se llamaba este otro padre apostólico, hermano? Hermas de Roma. Y hay una segunda carta que escribió Bernabé, que más bien fue una predicación en Corinto, antes del año 140 después de Cristo. Entonces, hermanos, tenemos estas cartas, estos escritos, estos manuscritos
Estas enseñanzas de estos padres apostólicos que fueron amigos de los apóstoles, conocieron a Juan, Bernabé anduvo con Pablo y escribe, hermanos, una carta a Corinto, una segunda carta a Corinto, que más bien en lugar de ser una carta, una segunda carta, les dije que era una predicación. Y oiga, estos padres apostólicos y sus escritos van desde el año 70 después de Cristo hasta mediados del siglo II, cuando muere Policarpo en Esmirna, que había conocido a Juan. Es decir, que la era de los padres apostólicos llega desde, o va, data desde el año 70 hasta mediados del siglo II, cuando muere Policarpo. 150 años donde estos padres apostólicos defendieron la fe con sus enseñanzas, con sus escritos, con el que, hermanos, con lo que habían aprendido de los apóstoles. Y en todas esas enseñanzas no se encuentra registro del sabelianismo, porque el sabelianismo en los primeros 150 hasta los primeros 200 años de vida de la iglesia no existía en el mapa. Solo la iglesia creía en la Santa Trinidad. Hermanos, digan gloria al Señor. ¿Están aprendiendo? Les voy a preguntar al final, porque si no se los van a arrastrar los Jesús solos. Menciónenme un padre apostólico, hermanos. Clemente de Roma, dijo el hermano. ¿Quién más, hermano? Papillas. Otro más, hermano. Policarpo. En todos estos documentos es claro que la doctrina aceptada por los cristianos, oiga lo que en todos estos documentos se registra. En todos estos documentos es claro que la doctrina aceptada por los cristianos apostólicos era la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la diferenciación de personas entre ellos. Nada se encuentra, póngame atención a esto, nada se encuentra en estos escritos sobre el concepto sabeliano, ni el bautismo en el nombre de Jesús. Estos errores aparecieron muchos años después. ¿Desde dónde data la era de los padres apostólicos? Les dije, hermano, desde el año 70 después de Cristo hasta mediados del siglo II. Y en todos esos escritos de los padres apostólicos nada se encuentra sobre el concepto del sabelianismo, nada se halla de que la iglesia haya bautizado y haya exigido bautizar a los hombres y mujeres en el nombre de Jesús, porque esos errores aparecieron a finales del siglo II y a principios del tercero, cuando se levantó Sabeliano. Así es que la iglesia desde el principio ha creído, hermanos, en las sagradas escrituras, en la doctrina de la Trinidad, en la enseñanza de la palabra, hermano. Claro, la iglesia era muy nueva a estas alturas, hermano. La iglesia se comenzaba a expandir. No eran hombres que estaban interesados tanto en la teología. Los apóstoles y los padres apostólicos estaban interesados en, hermanos, en ayudar a las necesidades presentes de los pueblos del rebaño, de los feligreses. No estaban interesados en ese tipo de, hermanos, de cosas, porque en esos primeros 150 años de la existencia de la iglesia, el Señor no permitió que ninguna herejía, hermanos, sepultara a la iglesia, porque si una herejía como los del sabelianismo se hubiera levantado en los primeros años de vida de la iglesia, la hubiera sepultado, porque la iglesia no estaba preparada para recibir, hermanos, el golpe de la herejía. Por eso el Señor la salvaguardó, el Señor la bendijo, el Señor cuidó las sagradas escrituras, la enseñanza. Y cuando vino Sabelio, ya habían hombres preparados teológicamente para refutar, para, hermano, contrarrestar al diablo. Digan gloria a Dios, hermano. Amén. Porque si en los primeros años de vida de la iglesia se hubieran levantado estos sabelianos, hubieran confundido a la iglesia. Pero esos primeros 150 años fue de expansión, de enseñanza, del cuidado de los miembros de las iglesias,
Pero cuando ya viene el sabelianismo, ya en esa era, hermanos, a finales del siglo segundo, ya habían hombres preparados como Tertuliano. Dígalo, Tertuliano. Fueron uno de los hombres defensores de las Sagradas Escrituras, que eso lo vamos a ir viendo paso a paso. ¿Están aprendiendo, hermanos? ¿Seguros? Entonces ya vimos que los apóstoles y los padres apostólicos, hermanos, fueron hombres que lo que escribieron conforme a la revelación del Señor, y se encuentra en esos escritos, principalmente en los escritos de los padres apostólicos, la enseñanza de la Trinidad. Amén. Y los Jesús son los que están oyendo, los sabelianos. Les recomendamos que compren esos libros, que estudien las cartas que escribió por lo menos este hermano Ignacio de Antioquía. Imagínense cuántas cartas escribió, cuéntenlas. Les escribió a los efesios, a los magnesios, a los tralianos, a los romanos, a los filadelfios, a los esmirnianos y a Policarpo. 8 cartas. Y en 8 cartas de las que este hombre, padre apostólico, escribe, no se encuentra ningún dato de que él haya ordenado que se bautice a los hermanos en el nombre de Jesús, o que no se cree en la Trinidad. Al contrario, en esas cartas se remacha la enseñanza que ellos habían aprendido y heredado de los apóstoles que caminaron con el Señor, hermano. Aleluya. O que vayan a ver el que escribió este hermano, este manuscrito llamado La Didache. Ahí no se encuentra nada respecto al bautismo en el nombre de Jesús o al sabelianismo. En las cartas de Bernabé, el escritor el pastor Hermas de Roma, no se encuentra nada. ¿Por qué? Porque Dios no permitió que estos padres apostólicos se envenenaran de la herejía. Aleluya, hermano. Y por eso es que ahora nosotros como iglesia podemos estar seguros. No se deje engañar. Tenemos registro histórico, tenemos suficiente enseñanza en la palabra para creer que nuestra enseñanza es pura. Y por eso, como dice la lectura que leímos, hay que defender con mansedumbre a aquellos que os están demandando razón de vuestra fe, hermanos. Entonces, para terminar, ¿en qué creían estos apóstoles y padres apostólicos? Pues vamos a entrar. ¿En qué creían? El cristianismo heredó del judaísmo un elemento esencial que lo diferenciaba notablemente del paganismo: la creencia en un solo Dios. Ustedes saben que el judaísmo siempre creyó en la existencia de un solo Dios, hermanos, amén. A diferencia del paganismo, el paganismo creía, hermanos, en cuantos dioses. Ustedes saben el recorrido que hacía el apóstol Pablo. Llegaba a lugares, llegó a un lugar que, hermanos, hasta había ahí un altar al Dios no conocido, ¿se recuerdan? Pero el judaísmo conservaba la enseñanza del monoteísmo, la creencia en un solo Dios. Entonces el cristianismo heredó del judaísmo esta enseñanza, la enseñanza que nosotros creemos en la existencia de un solo Dios, hermanos. ¿Creen ustedes en la existencia de un solo Dios? A través de las escrituras y manuscritos antiguos, sabemos que tanto los apóstoles, oiga, como los padres de la iglesia creyeron firmemente en la existencia de un único Dios y verdadero. Por el registro de las Sagradas Escrituras, usted puede leer, Pablo habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Juan, los que escribieron, hermanos, las cartas, hablan en la existencia de un Dios trino, ¿no es cierto? Y los padres apostólicos, ellos siempre en sus escritos revelan que su creencia descansaba en la existencia de un solo Dios, único y verdadero, hermanos. Nosotros no creemos, hermanos, en la existencia de 3 dioses, como dicen los sabelianos, o en un Dios de 3 cabezas. No creemos en eso, porque nuestros padres apóstoles y los padres apostólicos creyeron, hermanos, en la existencia de un único Dios y verdadero. Amén. También reconocían claro a un solo Dios verdadero. Pero ponga atención a esto:
también reconocían que Jesús había sido enviado por el Padre, tal como lo enseñaban las Escrituras. En eso creían los apóstoles y los padres apostólicos. Creían en un solo Dios único y verdadero, pero creían también que Jesús había sido enviado por el Padre, tal como lo enseñaban las Escrituras, hermanos. Comprendían que el Hijo era una persona diferente del Padre. Ellos sabían muy bien que Jesús era Dios mismo. Amén. Creían en la existencia de un solo Dios verdadero como nosotros, pero también creían que Jesús había sido enviado por el Padre y que Jesús mismo era Dios, hermano. ¿No es cierto que eso es lo que nosotros creemos, hermano? Que Jesús vino enviado por el Padre, hermano, pero que también, así como el Padre es Dios, el Hijo también es Dios, hermano. Segundo, esta divinidad de Cristo fue expuesta ardientemente por los apóstoles, como también por los padres apostólicos. Defendieron a capa y a espada la divinidad de Jesús. Y ya vamos a ver más adelante por qué. Porque los sabelianos, ese es el problema de ellos. El problema de los sabelianos es que dicen que el Padre es el que vino a morir. Imagínense semejante aberración, que el Padre vino a morir y que el Hijo simplemente es la encarnación. Pero se han equivocado, porque eso vamos a ver más adelante, cómo Jesús oraba con el Padre, y aún después de resucitado. ¿Se acuerda que lo quisieron tocar? Y les dijo Jesús: no me toquen, porque todavía no he subido al Padre. Y había resucitado. Entonces los padres apostólicos, hermanos, creían en la divinidad de Cristo, y fue expuesta ardientemente por los apóstoles, como también por los padres apostólicos. Entonces creían en la existencia de un único Dios verdadero. Creían que Jesús era una persona diferente enviada por el Padre, y que era, hermanos, una persona divina. Un Dios, era Dios. Jesús era el Dios mismo, hermanos, amén. Y algo más, pero además de esto, los padres enseñaban acerca de la deidad del Espíritu Santo, el cual, siendo procedente del Padre y del Hijo, lo reconocían como una persona distinta a ellos. Miren lo que creían, hermanos, los apóstoles y los padres apostólicos. Creían en la existencia de un solo Dios, pero también ellos sabían que, hermano, Jesús era enviado por el Padre, y que Jesús era el Dios mismo. Y además creían que el Espíritu Santo había sido enviado del Padre y del Hijo, pero que también el Espíritu Santo es Dios, hermanos. Y esa es la enseñanza que nosotros tenemos hasta nuestros días. Esa es la enseñanza que conservamos. Esa es la enseñanza en la que creemos, hermanos. En resumidas, hoy sí voy terminando. En resumidas cuentas, la fe de la iglesia primitiva era en la divinidad del Padre. Oiga, la iglesia primitiva en lo que creía. No se me duerma, porque por dormilones es que no aprenden. Amén, hermano. No les dije pues que a nosotros lo que nos gusta es que aquí se nos esté, hermano, gritando y dando zapatazo. Ahí sí todo el mundo está diciendo amén. Pero cuando ya se trata de la enseñanza, nos da sueño, abostezamiento, y por eso es que no aprendemos. Amén, hermanos. ¿A dónde estábamos? En resumidas cuentas, la fe de la iglesia primitiva era en la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estos tres, como personas diferentes entre sí, creían en la divinidad del Padre, en la divinidad del Hijo, en la divinidad del Espíritu Santo, y que eran diferentes entre sí. ¿No es cierto que eso es lo que nosotros también creemos, hermano? Claro, ahorita no voy explicando eso, porque eso va a ser en otra enseñanza. La diferenciación de personas lo vamos a ver en otra enseñanza. Van a venir, hermanos. Vamos a ver la diferenciación del Padre. ¿Por qué el Padre es divino? ¿Por qué el Hijo es divino? ¿Por qué el Espíritu Santo es divino? Y aunque son diferentes entre sí, están en una misma esencia, a lo que nosotros creemos como único Dios verdadero. ¡Aleluya! Ese no es el tema hoy.
Lo vamos a ver. Ahorita solo estamos viendo en qué creían ellos. Amén, hermanos. Claro, hermanos, en los primeros 150 años de la vida de la iglesia no se conocía el término Trinidad. Ese concepto era desconocido. No habían hombres todavía que, hermanos, elaboraran esta teología que a la diferenciación de personas, a estas tres personas diferentes que hacen un Dios, se le llamara Trinidad. No, hermanos, porque la iglesia no estaba interesada en eso. Eran los años meramente de persecución. Y lo que más abundaba en estos 150 años de vida de la iglesia era, hermanos, la falsa enseñanza del gnosticismo. Esos eran los ataques más fuertes que la iglesia enfrentaba. ¿Qué les dije, hermanos? La persecución, el gnosticismo. Entonces ellos no tenían tiempo para estar preparando el concepto de la Trinidad. Claro, cuando apareció Sabelio, entonces aparecieron hombres de Dios que fomentaron el concepto de la Trinidad y lo defendieron teológicamente, y que ha quedado postergado hasta la historia como enseñanza verdadera de las Sagradas Escrituras. ¿Quieren seguir escuchando, hermanos? ¿O ya se cansaron? Ahí se lleva la enseñanza y la repite unas 1000 veces. Amén. Predicar algo diferente. Oiga, predicar algo diferente hubiera sido en contra de toda la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. No hubiera habido ningún judío sensato que hubiera aceptado algo diferente a su monoteísmo nacional. Si los padres apostólicos hubieran predicado de un Dios, de tres dioses, ¿usted cree que los judíos hubieran creído en esa tal falsa enseñanza, hermanos? Si los judíos creían en el monoteísmo, en la existencia de un solo Dios, amén, hermanos, porque mono significa uno. ¿Sabían eso ustedes? Por eso es que a estos cables se les llama estéreo y se les llama mono. El estéreo es el que se escucha en los dos oídos, ¿se han fijado? El mono es el que se escucha en uno solo, porque mono significa solo. Por eso, hermanos, el judaísmo creía en la existencia de un solo Dios. Por eso se llama monoteísmo. Dicen amén, hermanos. Ya ve que están aprendiendo. ¿Cómo se le llamaba, hermanos, a la enseñanza o a lo que creían los judíos? Monoteísmo. Y si los padres apostólicos hubieran aparecido que Jesús es un Dios, que el Espíritu Santo es otro Dios y que el Padre es otro Dios, ¿usted cree que hubieran creído? No hubieran creído. Cualquier judío sensato se hubiera, hermanos, vuelto a reír de ellos. Pero ellos no predicaban semejante error. Lo que los padres apostólicos enseñaban era que había un único Dios verdadero en la existencia de tres personas diferentes. Amén, hermanos, dicen gloria a Dios. Pero aunque el Padre, Hijo y Espíritu Santo eran tres personas divinas, continuaban existiendo, insistiendo en que solo existe un único Dios. Mire lo que predicaban. Ellos sabían que aunque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran diferentes, ellos insistían ardientemente que solamente había un Dios. Amén. Entonces, hermano, queda remachado que ni en los escritos de los padres apostólicos se encuentra semejante aberración, hermanos, que la iglesia en los primeros 150 años creía en esta falsa enseñanza del sabelianismo. Y también encontramos en esos registros que, al contrario de creer en el sabelianismo, que ni se escuchaba de ellos en esos primeros 150 años, ellos creían en la existencia de un solo Dios. Amén, hermanos. Entonces, qué lindo, hermanos, saber la enseñanza que nosotros tenemos. ¿Se gozan por eso? Con esto termino. Con esto termino, les prometo. Para este periodo temprano que estamos hablando, de la era de los padres apostólicos, ¿de qué año a qué año les dije que data, hermanos? Del año 70 al 150, que es a mediados del siglo segundo, cuando murió Policarpo. Para este periodo tan temprano, la comprensión, pónganle atención a esto, la comprensión de la naturaleza de Dios como una Trinidad todavía no había sido elaborada. No se mencionaba el nombre de Trinidad.
Pero aunque sus elementos esenciales habían sido ya revelados en las Escrituras, no se había elaborado el concepto de la Trinidad, pero sus elementos esenciales estaban en las Sagradas Escrituras, hermanos. De esto dan cuenta, por una parte, las Escrituras mismas, y por otra, los escritos patrísticos, que son los que hemos estado diciendo. Entonces, hermanos, hay pruebas en las Sagradas Escrituras y en estos manuscritos patrísticos de que no había ese concepto claro de la Trinidad. Por lo que ya les dije que la iglesia no estaba interesada en esos asuntos teológicos, pero los elementos esenciales de la creencia, en la diferenciación de las tres personas, pero en la existencia de un solo Dios, descansaban y estaban en la enseñanza de las Escrituras, hermanos. La explicación, y aquí les menciono esto, la explicación del por qué en esta etapa temprana de la iglesia no se tenía la naturaleza de Dios como una Trinidad, es el hecho de que en esta misma época apostólica fue cuando se suscitaron las crueles persecuciones romanas, la lucha contra el paganismo y la apología contra los gnósticos. En esta época tan temprana, la iglesia, lo que, hermanos, hacía era sobrevivir en las catacumbas. Lo que hacían era celebrar cultos a escondidas. Lo que hacían era, hermanos, perseverar en la fe. No estaban interesados en estar discutiendo de, hermanos, falsas enseñanzas. La iglesia, lo que en esta época estaba pasando era persecución. Pero más adelante, hermanos, es cuando la iglesia se iba a preparar con hombres que Dios iba a levantar. Aleluya. Dicen amén. Hoy sí termino. Estos trascendentales sucesos absorbieron de tal manera la atención de los dirigentes cristianos que no hubo una mayor preocupación por definir con exactitud algunas doctrinas bíblicas. Para esta etapa de la iglesia, nadie se preocupó por plantear seriamente la conjugación de las tres personas. Simplemente creían que había un solo Dios, que habían tres personas divinas diferentes. Amén, hermanos, gloria a Dios. Sí, hermanos, nadie se preocupó por definir, por, hermanos, establecer un concepto claro, pero sí creían que en las Sagradas Escrituras, hermanos, descansaban estas verdades, y lo que ellos hacían era creer en lo que se les había enseñado de los apóstoles. Amén, gloria a Dios, hermano. Entonces, con esto finalizamos, que los apóstoles y los padres apostólicos nunca enseñaron, hermanos, esta teología falsa del sabelianismo, sino que al contrario, fueron hombres que defendieron, hermanos, la Trinidad. Creyeron en un Dios verdadero que, hermanos, existe en tres personas. Dicen gloria a Dios, hermanos. Claro, era la etapa temprana de la iglesia, hermanos. Era la etapa donde la iglesia no tenía fuerzas para debatir todavía contra la herejía. Pero comenzando el siglo II fue cuando ya se comenzaron a elaborar estos conceptos de Trinidad. Por eso es que la gente, a uno, hermano, lo ponen a pensar estos sabelianos, ¿verdad? Que lo ponen a pensar y le dicen, pero ¿por qué en la Biblia no se encuentra la palabra Trinidad? Y usted va a buscar a la Biblia, no encuentra la palabra Trinidad, porque esos conceptos de Trinidad se elaboraron a finales del siglo II, cuando ya la iglesia había salido de la persecución bravísima, cuando ya los hombres tenían tiempo para debatir teológicamente, hermanos, amén. Así es que, hermanos, hay registros en la palabra del Señor, y nosotros no podemos dejarnos confundir. Dicen amén. ¿Aprendieron hoy? Ok, hoy les voy a preguntar. Díganme tres padres apostólicos y terminamos. Clemente de Roma. ¿Quién más? Las hermanas participen. ¿Cómo? Ignacio. ¿Quién más, hermanos? Policarpo. Vamos a orar. Ya vi que aprendieron. Vamos a cerrar los ojos. En la próxima enseñanza vamos a continuar de lo que data de la mitad del segundo siglo, y donde nacieron los monarquianismos, que fueron los que empezaron esta enseñanza del sabelianismo. Así que vamos a ir por la historia, hermanos. Cierren los ojos, vamos a orar
Padre nuestro, te doy gracias por tu palabra, Señor, por tu revelación, por todo lo que hoy hemos aprendido. Sin duda alguna, la verdad de tu revelación descansa en las Sagradas Escrituras y en los documentos patrísticos, Señor, que le revelaste a los padres apostólicos. Padre, gracias te damos, porque hasta este día la iglesia no ha dejado de creer en la Trinidad, porque tú eres un Dios verdadero, pero que existe en tres personas diferentes. Para la mente del hombre esto es difícil de creerlo, Señor. Para la mente del carnal, para la mente del hombre natural, esto es difícil de creer. Pero en ti, Señor, hemos encontrado la revelación de nuestra vida. Ayúdanos a preservar estas verdades. Ayúdanos a preservar estas realidades, Señor. No sabemos cuántos años faltarán para tu regreso. Y vendrán enseñanzas negativas, crueles, devastadoras. Vendrá, Señor, herejías que querrán romper la enseñanza pura de las Sagradas Escrituras. Pero en tu nombre presentaremos defensa contra aquel que os demande de la esperanza en la que hemos creído, Señor. Bendice la iglesia Última Llamada de Restauración. Abre los sentidos, abre el conocimiento, abre, Señor, el hambre para que podamos aprender de tu palabra. Preserva al área metropolitana, Washington, Maryland y Virginia. Señor, presérvanos de la mala enseñanza, presérvanos de los falsos apóstoles, presérvanos, Señor, y guárdanos para que estos falsos no vayan a diluir la enseñanza. Te pedimos, Señor, aquel que está confundido y que ha sido arrastrado por la falsa enseñanza, alúmbralo. Alúmbralo, alúmbralo, Señor. Revélate a él. Vuélvelo, Señor, al camino. Vuélvelo al sendero, Padre, hasta donde llegue esta enseñanza. Aquella mujer que está confundida, aquel hombre que está confundido, aquel sabeliano que está confundido, aquel que no entiende, Señor, revélate. Oh Dios amado, vamos a adorar al Señor. Pongámonos de pie. Aquí viene una persona pasando adelante. No sé si ella quiere recibir al Señor. Bienvenida, pase adelante, póngase de rodillas. Póngase de rodillas. Antes de hacer el llamado, la gente está recibiendo al Señor. Aquí hay una vida adelante. Cierre los ojos. Ore por ella, hermana. ¿Alguien más que hoy quiera recibir al Señor como su Salvador? ¿Alguien más que hoy quiera aceptar al Señor como su Señor y Salvador? Solo a Él. Dígaselo. Entrego Con